vía streaming. En el día de hoy nos toca hablar sobre vacunas COVID. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alejandra Salmerón, pertenezco al Servicio de Infectología del Hospital. Y en el día de hoy, junto con la doctora Cecilia Michelud, vamos a tratar de hablar y evacuar algunas dudas sobre la vacunación COVID, ¿sí? Nuestra hoja de ruta y nuestra agenda, vamos a intentar hacer una introducción, hablar sobre el marco epidemiológico a nivel mundial, a nivel nacional y local, hablar sobre las diferentes plataformas de vacunación y cuáles son las plataformas disponibles en la Argentina y hablar un poquito sobre cuál es la estrategia de vacunación, la vacunación en poblaciones especiales y sobre variantes de SARS-CoV-2. Y luego intentaremos hacer algunas conclusiones. Ahora los dejo con la doctora Cecilia Michelud para dar inicio a este tenido. Buenos días. Bueno, este es el mapa interactivo de la Universidad de Hopkins, donde al día de hoy vemos a nivel mundial que tenemos 118.600.000 casos de SARS-CoV-2 y con 2.630.000 muertes. Este es un mapa también interactivo. En realidad lo que muestra este gráfico que pareció importante es los casos confirmados nuevos diarios de regiones que tienen gran población. En este caso la curva naranja sería Estados Unidos, que muestra en junio y a principios de febrero una alta tasa de incidencia con 244.000 casos diarios y coincidente con la campaña de vacunación que inició, se ve la disminución de los casos a 607.000. Este es la evaluación de la evolución del número de aumentos de dosis con respecto a los diferentes continentes. Vemos que los más vacunados están en el continente asiático, después le sigue Norteamérica, Europa, y nosotros estamos bastante abajo con menos del 2% de la población vacunada. Esta es la sala de situación del Ministerio de Salud, donde vemos que el total de casos confirmados son 2.170.000 con 53.400 fallecidos. Y en el gráfico de colores vemos la incidencia según la edad y vemos que los adultos más jóvenes son los que más incidencia tienen, entre 30 y 40 años. Este es el informe de situación de la región sanitaria octava, la nuestra, en semana 10 epidemiológica, donde vemos que General Pueyrredón lleva unos casos acumulados de 43.400, con una tasa de incidencia acumulada cada 10.000 habitantes de 660 casos, con actualmente activos 1.900 casos y fallecidos 1.300. Esto se ve en descenso en las últimas semanas. Con respecto a la vacunación en Argentina, tenemos 1.860.000 aplicaciones, tanto de primera y segunda dosis en total, pero vemos que la segunda dosis son menos las personas vacunadas, con 352.000. Dentro de la población estratégica que tenemos, que implementó el Ministerio de Salud, vemos que, por suerte, el personal de salud, como era de esperar, es el más vacunado, con 1.058.000 dosis aplicadas, y las personas de 60 años, que también es un grupo importante para poder evitar el COVID severo y la muerte, vemos que ya están vacunados 481.000. Dentro de los datos del HPC tenemos episodios de COVID-19 dentro de lo que va de la pandemia de 463, tanto en personal asistencial como no asistencial, y tenemos 2 eventos de probable reinfección. Actualmente tenemos 6 casos activos y el personal internado a lo largo de toda esta pandemia hubieron 10 personas internadas en ARM1 con cánula de alto flujo 3 y una muerte relacionada.
Dentro de los médicos y el personal vacunado dentro del HPC tenemos médicos residentes el 50% ya vacunados, el departamento de enfermería 41%, el laboratorio 49%, diagnóstico por imágenes 44% y médicos de planta 39%. Estos son los que más se han vacunado. Igualmente puede que no hayan reportado todavía y no lo tengamos presente, pero ya estén vacunados. Esto a nivel tanto internacional como nacional. Por ejemplo, las novedades que han provocado las vacunas en Escocia redujeron hasta un 94% las internaciones por COVID, y en Santa Fe particularmente salió un reporte donde dice que los contagios terminaron en el personal de salud vacunado. Este es un artículo muy importante de Israel que evaluó la eficacia de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer en una campaña masiva de vacunación, y el dato más importante es que la eficacia a los 7 días de la segunda dosis fue del 92% para infección documentada, 94% para infección sintomática, 87% para hospitalización y 92% para COVID severo. Bueno, a lo largo de esta pandemia han salido falsas noticias y no ha sido menor tampoco en el tema de vacunas. Por ejemplo, que las vacunas en desarrollo están hechas con ácidos nucleicos que pueden generar cáncer, las vacunas que tienen mercurio tóxico pueden causar trastornos neurológicos, las de ARN mensajero pueden causar esterilidad en hombres. Las vacunas dentro del reporte de Moderna, que causó efectos graves en un 20% de los voluntarios, que no se podría tomar alcohol 42 días después de la vacuna Sputnik, y que pueden también causar trastornos del sueño. Todas estas falsas noticias hacen que las campañas de vacunación se vean retrasadas, o que haya gente que pueda no creer en la eficacia que están aportando hasta el momento. Ya entrando en el agente etiológico, el virus SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus de la familia de los beta coronavirus, ARN, recubierto con incrustaciones de glicoproteínas. La glicoproteína Spike es el principal factor de virulencia, que es el blanco antigénico para el sistema inmunitario. La transmisión interhumana principalmente se produce por la formación de aerosoles de persona a persona y con las gotas de flush. Y por el momento hasta ahora la transmisión fecal oral y por fomites a través de superficies contaminadas, por ahora con interrogante. La tasa de contagio de una persona a otra es de 2 a 2.5 y el periodo de incubación medio es de 5 días a 7.5. Dentro de los tipos de inmunidad que tenemos la inmunidad natural activa, que es a través de cuando adquirimos el virus, la infección viral, y el virus ingresa a la célula, se despierta el sistema inmunitario y genera anticuerpos neutralizantes que nos van a proteger en el futuro para una nueva exposición al virus. Dentro de la inmunidad artificial activa son las vacunas, donde se introducen partículas virales o partes del virus o virus enteros, que hacen que se reactive el sistema inmunitario y genere también anticuerpos neutralizantes en este caso contra COVID. La inmunidad natural pasiva a través de la transmisión placentaria de la madre al feto y después al recién nacido. Y la inmunidad artificial pasiva a través de anticuerpos neutralizantes con personas que hayan estado expuestas previamente al virus. Dentro de lo que es la inmunidad de una vacuna, el desarrollo, el virus, tenemos arriba el virus SARS-CoV-2 con la proteína Spike que está en la corona del coronavirus. Esto ingresa al cuerpo y a través de la proteína Spike se une a los receptores de enzima convertidora de angiotensina y de esa manera puede ingresar a las células humanas, y a través de la utilización de las vesículas y todos los componentes celulares puede generar más anticuerpos y generar lo que sería la progenie viral e infectar así, además del sistema respiratorio, otras partes del organismo. Entonces, el virus es ingerido por la célula presentadora de antígeno,
esta estimula a las células T helper, generando tanto inmunidad celular como humoral. La humoral generando anticuerpos anticoronavirus y la celular para tratar de destruir al virus. Dentro de las fases de aprobación de una vacuna, todas las vacunas que están disponibles en el mercado tienen que pasar por diferentes fases. Está la fase preclínica o analítica, donde generalmente se hacen ensayos en animales, y luego de eso se pasa a la fase clínica, que a su vez está dividida en 4 fases. La fase 1 es un pequeño número de participantes voluntarios sanos, donde se empiezan a probar las dosis. La fase 2 es donde ya se evalúa la seguridad de la probable vacuna que se va a alargar, la capacidad inmunogénica, las dosis propuestas y los métodos de aplicación más efectivos. Dentro de la fase 3 ya la cantidad de participantes ya es mucho mayor, también se sigue evaluando la seguridad y la eficacia, y por lo general se compara la vacuna contra placebo. Y ya en la fase 4 es la fase de vigilancia, donde se tienen que vigilar, como estamos haciendo ahora, todos los efectos adversos que pueden provocar las vacunas. Dentro de las plataformas de vacunación tenemos las plataformas innovadoras, como son las de ARN mensajero. En este caso tenemos la vacuna de Pfizer, la de Moderna. Y después tenemos las vacunas, las plataformas clásicas, que son de virus inactivados, como la Sinopharm, la Sinovac. Tenemos la de vectores virales no replicativos, como la Sputnik V, Oxford, Covishield, la Janssen y la CanSino, que en este caso utilizan todas adenovirus. Y después tenemos otras que están en fases más atrasadas, las de ADN y las de subunidades proteicas. Esto es lo mismo, en realidad las plataformas virales de vacuna, tenemos las vacunas ARN mensajero, entonces el ARN es introducido a la célula cubierto por una membrana lipídica, y dentro de la célula la va a estimular para generar tanto el virus como la respuesta inmunitaria. Después tenemos las de virus inactivados, que por lo general están coadjuvantados, en este caso con hidróxido de aluminio. Y después tenemos las de vectores virales no replicativos, como las de adenovirus, que ya las nombré recién. Bueno, vamos a seguir entonces con las vacunas disponibles en la Argentina, ¿sí? Y para esto no solo vamos a hablar y desarrollar cuáles fueron los estudios o los ensayos que aprobaron su utilización en la Argentina, sino también vamos a hablar un poquito de cuál fue la estrategia y el plan de vacunación que determinó el Ministerio de Salud. Entonces, frente a esto, establece que la población de riesgo o mayor riesgo de enfermar y presentar COVID grave son aquellas personas adultas mayores de 70 años, personas que residen en geriátricos, bueno, en hogares de larga permanencia, adultos de 60 a 69 años y de 18 a 69 años que tienen enfermedades preexistentes, enfermedades crónicas, y también aquellas personas que debido a su actividad laboral o su función estratégica en la sociedad se encuentran con mayor riesgo de contraer la infección, y ahí entramos nosotros como personal de salud, las fuerzas de seguridad y de forma escalonada personal docente y no docente, y también está sujeto, de acuerdo a las decisiones de cada jurisdicción y a la situación epidemiológica, algunas otras personas que pueden ser incluidas en esta situación especial. Y como punto también y población vulnerable se toman aquellas personas que digamos que habitan en barrios populares o personas en situación de calle, pueblos originarios y también docentes universitarios. Entonces, el plan estratégico del Ministerio, que es el que se está llevando a cabo, es en un primer momento o en una primera instancia poder asegurar la vacunación del personal de salud de forma escalonada. Luego, en un segundo lugar, los adultos de mayores de 70 años. En un tercer lugar, o a la par, adultos de 60 a 69 años, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y adultos de 18 a 59 años con enfermedades
preexistentes o que pertenezcan a grupos de riesgo, es decir, enfermedades crónicas respiratorias, enfermedad renal, inmunocompromiso, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, y en los últimos estratificaciones, el personal docente y no docente y otras poblaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de la primera vacuna que fue aprobada y se inició la vacunación en la República Argentina, que fue en diciembre, ¿sí? Es una vacuna producida por el Instituto Gamaleya, es la vacuna rusa, la Sputnik V. Esta vacuna está desarrollada a través de plataformas, la plataforma es un vector viral no replicativo que utiliza adenovirus humano. Tiene la particularidad que tiene que darse 2 dosis y cada dosis es con un componente diferente, y hacemos hincapié en esto de que es adenovirus no replicativo humano. La primera dosis es con adenovirus 26, que tiene en realidad, porta el gen que codifica la proteína de Spike, que eso es lo que va a estimular a la célula para después generar inmunidad, y en una segunda dosis utiliza otro adenovirus también humano no replicativo, que es el número 5. Lo importante es que esta vacuna induce no solo inmunidad celular y humoral, y que a través de la evidencia en las fases 1 y 2, que incluyó a voluntarios sanos de 18 a 60 años, y la fase 3, que incluyó también a mayores de 60 años, con más de 20.000 participantes, que fueron todos rusos, se obtuvo un buen nivel de anticuerpos específicos, y la eficacia contra COVID grave fue del 100% a los 21 días de la primera dosis. Y la eficacia total después de la primera dosis global fue del 87%, pero a los 7 días de la segunda dosis fue del 91.1%. Este es el estudio, el artículo que fue publicado en la Lancet, que es de fase 3, que esto fue a principios de febrero, en el cual lo que nos señala, y lo que está señalado ahí con color anaranjado, es la eficacia global, que es del 91.1%. En cuanto al esquema de vacunación propuesto por el Ministerio, son 2 dosis. La primera dosis es con el componente que tiene el adenovirus 26, la segunda dosis es con el adenovirus 5, el intervalo mínimo entre dosis son 3 semanas, 21 días, ¿sí? Y por ahora no contamos con datos que avalen la intercambiabilidad de las vacunas, ¿sí? Y esto es algo que se va a repetir en la mayoría de las vacunas que tenemos disponibles, porque todavía faltan datos. Es decir, que si uno inicia la vacunación con un tipo de vacuna o de plataforma, debe continuarlo y completarlo con la misma. Y esto es algo que también cambió, se debe respetar un intervalo de 14 días con la aplicación de otras vacunas. Y eso también es importante porque, dada la situación, próximamente viene el invierno y vienen otras campañas como la campaña antigripal. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes fueron los efectos adversos locales, con dolor en el sitio de aplicación, hiperemia, hinchazón, ¿sí? Pero también están descritos efectos adversos sistémicos generales, y la mayoría son un síndrome pseudogripal, que puede ser cefaleas, mialgias, astenia, fiebre también, pero no ha habido reportes de efectos adversos graves, ¿sí? Como contraindicación absoluta desde ya el antecedente de anafilaxia o tener una alergia previa a algún componente de la vacuna. Y como temporal, lógicamente cursar alguna alergia en el momento de la aplicación. Siempre hay que tener precaución a la hora de la indicación si hay algún antecedente de alergia, ¿sí? Estacional, para que sea dada la aplicación y la vacunación en un centro competente. Y la contraindicación absoluta para la segunda dosis es haber presentado alguna reacción anafiláctica cuando se daba la primera dosis. Bien, y pasamos a la segunda vacuna disponible en la Argentina, que también comparte esta plataforma de vector viral no replicativo, con la diferencia que es un adenovirus de chimpancé, ¿sí? Esta vacuna es la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y la disponible en la Argentina es la creada a través en India por el Serum Institute de India, y toma el nombre de Covishield, ¿sí? En el cual, de esta vacuna en realidad el análisis interino en fase 3, que es lo que vemos en el borde superior de la presentación,
Es lo que nos permitió, a través de el análisis de toda la población que fue vacunada, participaron 4 estudios, 2 se desarrollaron en Reino Unido, tomaron diferentes nombres, no importa, fase 1 y 2, primero incluyó a adultos de 18 a 55 años sanos, la fase 2 también en Reino Unido tuvo en cuenta adultos mayores, después a la par surgió en Sudáfrica, se llevó a cabo la fase 1 y 2, de 18 a 65 años, y en Brasil la fase 3 en adultos de 18 años y también adultos mayores. La eficacia global de esta vacuna es del 70.4% a los 14 días de la segunda dosis. Pero lo importante señalar es que la eficacia para prevenir COVID grave y hospitalizaciones es del 100% a los 21 días de la aplicación, ¿sí? Y algo importante también para señalar, porque está aprobada en mayores de 65 años, que si bien fueron incluidos en el análisis, solo un 10% de los mayores de 65 años estuvieron incluidos en esta fase, ¿no? En este análisis interino. Y en ellos la eficacia global fue del 54%, pero no hubo hospitalizaciones, ni COVID grave, ni muerte en este grupo. Se cree que a medida que vaya aumentando ese número y que se siga haciendo la vigilancia, ese número va a ser más prometedor y más alto. Bueno, esto es un esquema en realidad como de cuál es el fundamento y cómo se crea la vacuna. Toman adenovirus modificados de chimpancé que no son replicativos y de esa forma insertan el gen con la secuenciación para poder crear desarrollar la proteína de Spike, que eso lo va a hacer a través de la vacuna en las células humanas, para que la persona desarrolle inmunidad celular y humoral. El esquema de vacunación propuesto son 2 dosis, la aplicación es intramuscular y el intervalo mínimo es de 4 semanas y un intervalo máximo de 12. Y esto tiene el fundamento que en realidad se observó en este análisis interino, que los participantes que por diferentes razones se había postergado la aplicación de la segunda dosis, se observó que tuvieron una mejor respuesta inmunológica, ¿sí? Con mayor número de anticuerpos. Es por eso que la OMS recomienda implementar un intervalo de 8 a 12 y Ministerio lo que ha determinado esta dosis mínima, intervalo mínimo 4 semanas y como máximo 12 semanas. Otra vez la intercambiabilidad, nos faltan datos, no podemos intercambiar, si iniciamos con Covishield tenemos que seguir con Covishield. Y de los efectos adversos, en realidad lo mismo, efectos adversos en su mayoría leves, sobre todo en personas jóvenes y con la primera dosis. Aproximadamente un 88% en la población entre 18 y 55 años y de ahí va cayendo, ¿no? 70, 60% en los mayores de 65. Los potencialmente graves fueron menores al 1%. Y en realidad esta vacuna se habló mucho sobre el reporte de 3 episodios de mielitis transversa que fueron reportados en el análisis interino, pero después eso fue analizado por un comité externo que realmente determinó que no fueron vinculables a la vacunación y que fue coincidente. Es por eso que la OMS aprobó su uso de emergencia en febrero del 2021. ¿Sí? Y esta vacuna también es importante, que participa a través del sistema COVAX, que es a través de la Organización Mundial, permite la distribución equitativa de esta vacuna a todos los países. Y tiene en plan también la producción en 7 países, es decir, la misma plataforma, controlada por la facultad y por la Universidad de Oxford, se empieza a producir en otro país diferente al que lo creó, ¿sí? Como contraindicación es lo mismo, absoluto es tener un episodio de alergia mayor o tener asma no controlado, precauciones en los pacientes que son alérgicos en general, y contraindicación absoluta para la segunda dosis haber presentado una alergia mayor o con compromiso respiratorio o anafilaxia a la primera dosis. Y los dejo con Cecilia con la tercera vacuna disponible en Argentina. Bueno, la vacuna Sinopharm entonces es una vacuna inactivada, cultivada el virus, las partículas virales en células Vero de laboratorio. El laboratorio que la produce es el Instituto de Productos Biológicos de Beijing. Está compuesta por antígenos del virus del SARS-CoV-2 inactivados.
En el ensayo clínico de fase 1 y 2 fue un ensayo randomizado, doble ciego, controlado contra placebo, donde se evaluaron diferentes dosis de 2 miligramos, de 4 miligramos y de 8 miligramos, comparados siempre con placebos, y se incluyeron tanto adultos de 18 a 59 años y los compararon también en los mayores de 60 años. En el ensayo clínico de fase 3 se evaluó la neutralización cruzada contra 10 cepas del coronavirus a 28 días de un esquema de 2 dosis también. Actualmente desconocemos el título de anticuerpos considerado protector y la duración que otorga dicha vacuna. Entonces, en la fase 1, como dijimos, se incluyeron unos participantes 192, incluyeron los mayores de 60, 144 fueron los vacunados, el 29% tuvo reacción adversa leve, la más frecuente fue fiebre, ningún evento grave a los 28 días y el 100% presentó anticuerpos neutralizantes al día 42. En la fase 2 ya se incluyeron un poco más de participantes, 448, y hubo mayor eficacia en la rama que recibió 4 microgramos en 2 dosis separadas por 21 y 28 días. No así con la rama que había recibido una monodosis de 8 miligramos. El 23% tuvo reacción adversa leve, dolor en el sitio de inyección y la fiebre fueron los más frecuentes. Dentro de los resultados de fase 3 que todavía no están publicados, la eficacia global para prevenir COVID fue del 79.34% después de los 14 días de la vacunación con la segunda dosis. Los adultos mayores se cree que tienen una respuesta inmune un poco menor y una reactogenicidad menor, por lo que los efectos adversos van a ser menor que los adultos jóvenes. Y el 21 de febrero la ADMAT la aprobó para su uso en situación de emergencia en Argentina en mayores de 18 y hasta 59 años inclusive, hasta que haya un poco más de datos. El esquema entonces de vacunación, 2 dosis, aplicación intramuscular, separadas por un intervalo mínimo de 3 a 4 semanas. No hay intercambiabilidad con otras vacunas y también se recomienda respetar los 14 días de aplicación para poder aplicar vacunas, las otras como antigripal, neumococo. Dentro de las reacciones adversas, entonces el dolor en sitio de aplicación tuvo que ver más que nada con el hidróxido de aluminio, que fue como el coadyuvante, muy reactogénico. Entonces ellos también, a los que recibieron placebo se les dio hidróxido de aluminio, entonces también tuvieron efectos adversos ellos. Y bueno, después tuvieron fiebre transitoria, cefalea, diarrea y tos. Dentro de las contraindicaciones, como todas las otras vacunas, las absolutas, hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna, el antecedente de la anafilaxia, el asma grave sin control de la enfermedad y las contraindicaciones temporales en el caso de pacientes asmáticos o que tengan una crisis alérgica en el momento de concurrir a vacunarse, hay que esperar y vacunarlo luego. Este es un estudio de fase 3 realizado acá en Argentina por Fundación Vacunar, aleatorizado, doble ciego, controlado contra placebo, que se inició en septiembre del 20 y van a hacer un seguimiento por 12 meses. Van a incluir 3.000 participantes de 18 a 85 años y van a hacer un esquema también de 2 dosis de 4 microgramos separadas por 21 días. Se valorarán obviamente los efectos adversos y la seroconversión para anticuerpos neutralizantes. Entonces, las diferentes características de las vacunas disponibles que tenemos en Argentina, la presentación actual. Inicialmente la vacuna Sputnik venía para 5 dosis y actualmente tenemos ampollas de monodosis. La Covishield tiene 10 dosis por cada vial y la Sinopharm es también monodosis. La conservación tiene que ser a menos 18 o menor de la Sputnik y las otras dos no se pueden congelar y son de 2 a 8 grados. Las recomendaciones luego de abiertas, en realidad se tiene que aplicar inmediatamente la Sinopharm. La Covishield se puede durar abierta 6 horas no más y la Sputnik 2 horas. El número de dosis ya dijimos, 2 dosis. El volumen es 0,5 mililitros y el intervalo mínimo entre dosis es 21 días para la Sputnik,
4 a 12 semanas, y si guiamos a la OMS es de 8 a 12 semanas para Covishield y 21 a 28 días para Sinopharm. El 10 de febrero de este año el Ministerio lanzó un memorándum diciendo que embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, inmunocomprometidos, enfermedades autoinmunes, que además tengan riesgo de exposición alto a COVID y que tengan enfermedades subyacentes, que tengan riesgo de COVID severo o de muerte, y las personas viviendo con HIV puedan ser vacunadas sin ningún otro sin ninguna otra contraindicación como las que hemos nombrado antes. Dentro de la vacunación en huéspedes inmunocomprometidos, la Sociedad Argentina de Infectología largó unas recomendaciones donde dice que en los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, en los autólogos puede esperarse unos 3 meses post-trasplante, y después en el halogénico o enfermedad de injerto contra huésped hay que esperar 6 meses o más y luego considerar vacunarlos. Dentro de las enfermedades oncohematológicas, las leucemias agudas, no vacunar en inducción, pero sí considerarlas en consolidación. El mieloma vacunar, siempre hay que tener en cuenta que los beneficios en estos pacientes van a ser más que los riesgos, así que cuanto más podamos vacunar mejor. Y con respecto a tumores sólidos, los que tengan una cirugía mayor, se aplazará la vacunación unas 2 semanas después de la cirugía. Los tratamientos que estén activos en quimio o que tengan programado estar los últimos meses se pueden vacunar, y los que reciben terapia de checkpoint se pueden vacunar también. Lo único que aclara es que hay que esperar 48 a 72 horas para no interferir con los efectos adversos de las vacunas. Después, con respecto a las consideraciones especiales en pacientes que han cursado COVID o que tienen COVID, los que tienen ahora actualmente, se pospone la vacunación hasta la recuperación. En pacientes que han tenido COVID, siempre hay que vacunarse, no importa si tuvieron COVID sintomático, asintomático, ni tampoco se recomienda medir o dosar anticuerpos para vacunar. En los pacientes que recibieron anticuerpos monoclonales o plasma de convalecientes, en esos hay que posponer 90 días como mínimo para no interferir con la respuesta inmune de las vacunas. Y en el caso de pacientes o personas con contacto estrecho con casos sospechosos o positivos, posponer hasta que completen los 14 días de aislamiento. Bien. Y ahora les voy a hablar de algunas otras vacunas que próximamente puedan llegar a la Argentina y empiecen a aplicarse. Y entre estas vacunas, también es de un vector viral no replicativo, tenemos la vacuna de Johnson & Johnson con colaboración de Janssen, que también comparte lo mismo, es un vector viral no replicativo, adenovirus humano de tipo 26. Si recuerdan, la Sputnik, la primera dosis era también de adenovirus 26, que tiene un gen que codifica la proteína de Spike, pero la diferencia que hay con esta vacuna es que sería aplicable en una sola dosis, o sea, se ha diseñado para aplicar una sola dosis, y los datos que tenemos hasta el momento en fase 1 y fase 2 es una eficacia del 67% en prevenir COVID sintomático y el 100% para prevenir hospitalizaciones y muerte por COVID-19. Dentro de los efectos adversos, la mayoría son leves, en un 9%, y no hubo reportes de alergia mayor. Y lo otro que también que no queríamos dejar de nombrar, porque existe la posibilidad de que tengamos vacunas de ARN mensajeros, que en realidad es una nueva plataforma de desarrollo en la cual no hay una experiencia previa. Es sobre todo la vacuna de Pfizer y de BioNTech, que esta nueva tecnología lo que hace es, mediante ARN mensajero, que está cubierto con una vesícula lipídica, es introducido por esta vacuna y estimula a la célula para poder, utilizando toda la maquinaria disponible de la célula, sintetizar las proteínas de Spike y de esa manera generar la inmunidad, no solo celular, sino también humoral. Como particularidad, requiere de 2 dosis,
y tiene, en cuestiones de logística, un requerimiento de refrigeración con temperaturas muy bajas, de menos de 70 grados, lo cual hace que sea un poco más difícil digamos, disponibilidad y distribución, ¿no? Tiene reportado una efectividad del 94 y 95%. Los efectos adversos son en su mayoría locales y leves. Tiene también reportado efectos adversos sistémicos como fiebre, cefalea y mialgia, y generalmente son más frecuentes en la segunda dosis. Todos seguramente habrán nombrado y escuchado sobre este artículo que apareció en diciembre en la New England, publicando la seguridad y la eficacia de esta vacuna, que es la vacuna de Pfizer, la BNT162b2, en el cual se incluyeron más de 43.500 participantes en 2 ramas, 21.000 recibieron la vacuna y 21.700 el placebo. Solo se observó 8 casos de COVID a los 7 días de la segunda dosis en la rama de los vacunados y 164 casos en la rama del placebo. Por lo cual con esto se puede determinar que la eficacia global con esquema completo era del 95% y que la eficacia post primera dosis fue del 52%. O sea, hay una marcada diferencia y clara entre la primera y la segunda dosis. Los efectos severos sistémicos fueron reportados menores al 0,9% y los efectos locales, como las otras vacunas, fueron mucho más frecuentes en las personas jóvenes. Bueno, a mano derecha podemos ver en el diagrama claramente la línea que vemos acá coloradita, es la rama que recibió la aplicación de la vacuna, cómo pudo mantenerse, digamos, en esa meseta sin obtener incidencia acumulada de COVID, ¿sí? Y como también habrán escuchado, cada vez hay más datos y hay más reportes sobre diferentes vacunas, pero en personal de salud, sobre todo con el antecedente de haber tenido COVID, que posterior a recibir una dosis, la respuesta inmunológica de sus anticuerpos y los neutralizantes es mayor con respecto a los pacientes o el personal de salud que no ha tenido COVID y que recibió el esquema completo. Este en particular es una carta con un par de reportes sobre vacunas sobre ARN mensajero. Y quería comentarles también, que es muy interesante, que se hizo en Argentina, que es un pequeño reporte sobre, desde la introducción de la vacuna Sputnik V, cuál fue la evaluación de la respuesta humoral frente a la vacunación en personal de salud con antecedentes de COVID y sin COVID. Esto se realizó a través del Instituto Leloir, con colaboración del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, y en el cual se revisaron unas 142 muestras, y lo que se hizo fue, sobre todo personal de salud de centros públicos, se midió los anticuerpos antes de la aplicación de la primera dosis y luego de la primera y de la segunda. Y lo que se puede observar que en aquellas personas que habían tenido COVID previamente y tenían demostrados anticuerpos, después de la primera dosis de Sputnik V, el recuento de anticuerpos era 8 veces mayor que el reportado en el personal de salud sin antecedentes de COVID y con esquema completo. Lo cual esto es una muy buena noticia, y también, si bien no hay nada determinado por el momento, es realmente prometedor, porque quizás haya cambios y el Ministerio pueda tomar determinación al respecto, ¿sí? Y bien, y vamos a hablar 2 palabras de variantes y algunas recomendaciones que quedaron pendientes. Bueno, entonces las variantes más conocidas, la primera que apareció en septiembre del 2020 fue en Reino Unido, y hasta el 27 de febrero se ha documentado en 94 países, incluido en la Argentina. La variante del linaje B1351 en Sudáfrica, que apareció el 8 de octubre, hasta el 27 de febrero también se ha documentado en 48 países, y por el momento sin reportes de introducción en América del Sur. El linaje P1, derivado del linaje B1128, se reportó en Manaos y Japón el 4 de diciembre, detectada ya en 25 países, incluyendo Argentina.
y el linaje P2, derivado del linaje B1 también 128, apareció en octubre en Río de Janeiro, detectada ya en 20 países, y en Argentina está con transmisión, circulación comunitaria. Lo importante para saber de estas variantes por el momento bueno, la mutación que comparten algunas de ellas, que son las tres últimas, la mutación E484, que en realidad tendría una resistencia a la neutralización por anticuerpos, entonces las vacunas ahí estarían un poco en juego, igual que la variante de Sudáfrica, que tendría un escape inmunológico, lo que se llama, y que podría interrumpir o interceptar en la respuesta inmunológica por las vacunas. Dentro de las recomendaciones, estas salieron ahora el 10 de marzo de CDC para las personas totalmente vacunadas. En realidad se vio que los datos son muy alentadores con las vacunas y que se genera una buena protección. Entonces, por el momento las medidas preventivas van a seguir estando, el uso del barbijo, del distanciamiento social, pero para las personas vacunadas podrían introducirse a ciertas actividades que antes no podían. Las personas entonces podrían, las vacunadas totalmente, visitar a otras personas también vacunadas, sin distanciamiento y sin el uso de tapabocas, visitar a personas no vacunadas que vivan solas y que tengan bajo riesgo de tener COVID severo o grave, y en caso de haber tenido un contacto estrecho, esta persona vacunada con alguien sospechoso o positivo no debería realizar cuarentena ni tampoco testearse si estaría asintomático. Y por el momento entonces seguir teniendo precauciones en lugares públicos, siempre usando tapabocas y distanciamiento social. También cuando se visiten familiares o personas que tengan alto riesgo de COVID o muerte, seguir usando el tapabocas y distanciamiento aunque estemos vacunados, evitar reuniones por periodos prolongados y obviamente si tenemos síntomas hay que seguir testeándose. Entonces, como conclusiones. Bien. Como conclusiones tenemos vacunas disponibles con un buen perfil de tolerancia, con pocos efectos adversos o efectos adversos leves y que son eficaces y seguras. Esto es una gran herramienta y seguramente no solo es necesaria, sino también complementaria a todas las medidas preventivas que tenemos que seguir aplicando, porque todavía existen muchos susceptibles y todavía hay muchas situaciones sin respuesta o interrogantes, sobre todo, ¿qué va a pasar con los chicos, los niños y la vacunación? Necesitamos más evidencia y más estudios que involucren a personas adultas mayores y a inmunocomprometidos. Tenemos que saber un poquito más sobre vacunas y transmisibilidad, que eso todavía es una deuda. Sobre la duración de la inmunidad adquirida mediante la vacunación, cuánto va a durar, pero esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y sobre la efectividad de vacunas sobre las diferentes variantes emergentes y si va a ser necesario a futuro tener un refuerzo, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por su atención.